duerme hoy en el coche. Mi madre necesita tu cama, declaró mi marido, empujándome hacia el barro bajo la lluvia. Yo sollozaba mientras intentaba abrir la puerta cerrada del vehículo. En ese instante llegó mi suegro, un reconocido abogado. Me levantó del suelo y le dijo a su hijo: iba camino de pedirle el divorcio a tu madre, pero acabo de encontrar un propósito más noble. Seré el abogado de tu esposa. Sube al coche, hija. A ellos los dejaremos en la ruina por vía judicial. Pero antes de aquel inesperado rescate, Emma todavía debía atravesar los peores minutos de su vida, cuando su mundo se desplomó bajo sus pies y cayó en el fango helado de un otoño despiadado. La lluvia gélida le golpeaba el rostro. Desdibujando la vista y mezclándose con sus lágrimas, Emma Komarova yacía sobre la empedrada mojada, ante las puertas del caserón que durante 5 años había considerado su fortaleza. Su abrigo se empapó al instante. Intentó incorporarse, pero sus manos resbalaban en la arcilla húmeda. En el porche, protegido bajo un toldo, estaba Artur. Su Artur. El mismo marido que esa mañana la había besado en la mejilla antes de irse al trabajo. Ahora sacudía las manos con disgusto, como si tocarla lo hubiera manchado más que el barro sobre su ropa. «¿Estás sorda?», gritó por encima del estruendo del aguacero. «Te he dicho que no entrarás en la casa. Mi madre está cansada del viaje. Necesita descanso, no verte de un lado para otro». Emma consiguió ponerse en pie sobre unas piernas que temblaban sin control. El frío le mordía los huesos, los dientes golpeaban con tal fuerza que apenas podía hablar. «Artur, te has vuelto loco», murmuró con un hilo de voz. «¿Qué coche? Estamos a 0 grados. Déjame entrar. Dormiré en la habitación de invitados. En la de invitados hace corriente», cortó él con frialdad. Mi madre quería dejar allí sus cosas, pero le pareció incómodo. «Ocupará nuestra habitación. Necesita un colchón ortopédico, le duele la espalda por culpa del tren. Y tú no haces más que moverte por la noche, la despertarías». Emma dio un paso hacia el porche. «¿Y dónde se supone que dormiré yo?». «Ya te lo dije, en el coche. Los asientos se reclinan. Una noche no te va a matar. Por mi madre puedes aguantar». Se volvió hacia la puerta principal y tomó la manilla. «Artur», gritó Emma, abalanzándose hacia él. «No te atrevas». La puerta se cerró de golpe, casi golpeándole la cara. Luego escuchó el chasquido del cerrojo. Y después otro más, el seguro que solo usaban cuando se iban durante largos periodos. Emma golpeó la madera con los puños. «Ábreme. Tengo frío». «Artur, silencio». La luz del recibidor se apagó. En cambio, se encendió la de la planta superior, en su dormitorio. Tras la ventana apareció la silueta de Antonina Vasilievna. La suegra. Se acercó al cristal, arregló la cortina y, si acaso, ni siquiera miró hacia abajo, donde su nuera se empapaba bajo la tormenta. Emma comprendió entonces que no era una broma. Corrió hacia su coche, un sedán blanco aparcado junto al garaje. Necesitaba, aunque fuera un poco de calor, encender la calefacción, secarse. Tiró de la manilla, cerrado, buscó las llaves en los bolsillos del abrigo empapado. No estaban. Había dejado el bolso en la entrada cuando entró en la casa apenas 5 minutos antes, ignorando que su vida estaba a punto de desmoronarse. De pronto, los faros del coche parpadearon y la alarma emitió un pitido. Emma alzó la mirada. En la ventana del segundo piso estaba Artur, con el mando a distancia en la mano. Pulsó de nuevo el botón, mirándola fijamente. «Artur, dame las llaves», gritó ella, tirando desesperada de la manilla. «Ábreme el coche, me voy a morir de frío». Él no respondió, simplemente corrió la pesada cortina, ocultándose en la calidez de la habitación. Emma quedó sola. La lluvia se intensificó, transformándose en granizo helado. Se dejó caer contra la carrocería, deslizándose hacia una charca. La desesperación le oprimía el pecho, el aire se volvía más difícil, sabía que los vecinos la oían. En un barrio donde vivían personas respetables, aquel escándalo sería el entretenimiento del día siguiente.
Todos sabrían que la esposa de Artur Fedotov había sido arrojada a la calle como una mascota indeseada. Se abrazó a sí misma, intentando contener el temblor. Su cuerpo empezaba a entumecerse. La mente se le vaciaba, sin planes, sin ideas, solo el miedo primitivo al frío. Entonces un par de faros potentes cortó la oscuridad. Un enorme todoterreno negro irrumpió en el camino, salpicando las vallas con una ola de agua sucia antes de frenar casi encima de ella. La puerta se abrió de golpe. Nikolai Fedotov, el padre de Artur, salió sin paraguas. Su costoso abrigo de cachemir se empapó al instante, pero él parecía ajeno al viento y a la lluvia. Avanzaba con una furia palpable, en la rigidez de su andar y en la tensión de su mandíbula. Al verla tirada en el barro, se detuvo un segundo. Miró hacia las ventanas iluminadas y luego volvió a fijarse en Emma. Artur, al oír el motor, asomó de nuevo la cabeza. «Papá», gritó, con un temblor nervioso en la voz. «Papá, no hagas caso, Emma está histérica». Yo solo. Nikolai ni siquiera lo miró. Se adentró en el barro, arruinando unos zapatos que valían más que todo el mobiliario del salón de su hijo. Se inclinó, tomó a Emma por los codos y la levantó con firmeza. Ella casi cayó, pero él la sostuvo con manos cálidas. «Papá, te lo explico». Mamá solo pidió silencio, balbuceó Artur desde arriba. Nikolai alzó la vista despacio. La lluvia le surcaba el rostro, pero su mirada era más severa que la tormenta. «Iba camino de divorciarme de tu madre», tronó con voz acostumbrada a imponerse en los tribunales. «Pero ahora tengo un nuevo objetivo, seré el abogado de tu esposa». Artur quedó petrificado. «Vamos, hija. Sube al coche». Con suavidad, pero con autoridad, guió a Emma hasta la puerta del todoterreno. Ella entró sin comprender nada. Dentro olía a cuero y a tabaco caro. Estaba tibio. Nikolai cerró la puerta, rodeó el vehículo, se puso al volante y, sin volver a mirar la casa, pisó el acelerador. El coche salió disparado, levantando grava. Condujeron en silencio durante unos minutos. Emma temblaba, el agua goteaba de su ropa, mientras manejaba con una mano. Nikolai tomó el teléfono con la otra. «Clínica privada de la Norte. Urgente. Traigo a una paciente con hipotermia. Preparen la habitación». «Sí, yo cubriré los gastos». Nikolai colgó la llamada y miró a Emma. A la luz tenue del tablero, su rostro parecía tallado en piedra. «Nikolai Sergeyevich», castañeó Emma, incapaz de contener el temblor. «¿Por qué? ¿Por qué está usted aquí?» «Debería estar de viaje». «No estaba en ningún viaje», respondió él con aspereza. «No conduzco hasta la casa de mi hijo de madrugada sin motivo. Esta mañana revisé mis cuentas. Ya sabes que soy un viejo paranoico, controlo cada movimiento de fondos al comenzar el día. Apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Encontré una transacción que Antonina intentó ocultarme. Un traslado de 200.000 rublos. Hace una semana me dijo que iba a un seminario empresarial en Moscú. A actualizar sus competencias. Y yo, como un idiota, le creí. El coche tomó una curva a gran velocidad, pero Nikolai mantenía el control con absoluta seguridad. «Pero el dinero no fue a Moscú», continuó, con la voz quebrada por la rabia contenida. «Fue a la clínica madre y hijo, aquí mismo, en la región. Pago de una habitación VIP». Emma dejó de temblar. El sentido de sus palabras la alcanzaba poco a poco, abriéndose paso a través del shock. «¿Estaba enferma?», preguntó ella en un susurro. Nikolai dejó escapar una risa amarga. «No, hija, no estaba enferma. Llamé al director de la clínica, lo amenacé con una auditoría de la fiscalía. Y entonces me dijeron a quien había estado visitando mi mujer todos estos días». Antonina no asistió a ningún seminario, se pasaba las jornadas sentada junto a la cama de una parturienta. Se volvió hacia Emma y en su mirada ella vio algo más profundo que ira, un dolor seco mezclado con una resolución feroz. «Artur tiene una amante, Emma. Y Antonina lo sabía desde hace meses. Pagó el parto con mi dinero. Esta mañana nació el hijo de tu marido.
Un niño del que, por lo visto, yo no debía enterarme. Aquella revelación, que debería haberla destrozado, actuó en Emma como un baño helado. La sacudió, arrastrando consigo los restos de compasión hacia sí misma. Su llanto cesó de inmediato, las lágrimas se secaron, dejando una película áspera de sal en sus mejillas. Algo dentro de ella hizo clic. La esposa dolida murió, despertó la contadora principal. Lléveme a su casa, Nikolai Sergeyevich, dijo. Su voz sonó ronca, pero firme. Necesito un ordenador y una conexión estable. Ahora mismo. Nikolai asintió brevemente, apreciando el cambio en su mirada, y aceleró. 40 minutos después llegaron al ático de Nikolai en el centro. El lugar era silencioso y de una limpieza impecable, muy distinto del hogar que compartía con Artur, abarrotado de chucherías antiguas que Antonina adoraba. Emma ni siquiera fue a ducharse, pese a que la ropa se le pegaba al cuerpo. Se quitó el abrigo mojado y lo dejó caer en la entrada antes de dirigirse al despacho. Se sentó ante el amplio escritorio, encendió el monobloque y entrelazó los dedos, haciéndolos crujir. ¿Necesitas mis contraseñas?, preguntó Nikolai mientras le servía un vaso de agua. No necesito las suyas, replicó Emma sin apartar la vista de la pantalla. Necesito las de Artur, y es un idiota. Tiene la misma contraseña para todo, la fecha de nacimiento de su mamita. Tecleó los números. El sistema vaciló unos segundos. Y la dejó entrar. Ante ella se desplegó toda la vida financiera de la familia, cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, depósitos. Artur, convencido de su impunidad y de la supuesta torpeza de su esposa, ni siquiera había cambiado el acceso después de echarla. Estaba demasiado ocupado celebrando con su madre. ¿Qué buscas?, preguntó Nikolai, situándose detrás de ella. No busco. Actúo, murmuró Emma, sus dedos volaban sobre el teclado. Ingresó al banco en línea. Allí estaba la cuenta principal, la tarjeta dorada de Antonina ligada a la de Artur. Límites sin restricciones. Emma sonrió. Artículo del Código Familiar, recitó para sí. Los bienes adquiridos en matrimonio se consideran comunes. Hasta que el tribunal dictamine lo contrario, yo tengo los mismos derechos que él sobre estos fondos. No retiró el dinero. Sería demasiado evidente. Prefirió algo más fino. Y más cruel, abrió el panel de seguridad. Bloqueo de la tarjeta por sospecha de compromiso de datos. Clic. Bloqueo de cuentas hasta verificación presencial del titular en la sucursal. Clic. Límite diario para retirada de efectivo. 0 rublos. Clic. La pantalla parpadeó en verde. Cambios guardados. Duerme tranquila, cariño, susurró Emma, recostándose en la silla. Mañana tu madre tendrá un despertar memorable. Y el amanecer, en efecto, no comenzó con café. En un exclusivo salón de pieles, el aire olía a perfumes carísimos y cuero. Antonina Vasilievna se contemplaba en un enorme espejo, envuelta en un suntuoso abrigo de Marta Sibelina. Lo giraba entre los dedos, fascinada por cómo el pelaje brillaba bajo las lámparas. A su lado revoloteaba una joven vendedora, colmándola de halagos. Le sienta de maravilla, trinó la muchacha. Es un modelo exclusivo. Su hijo dijo que no debía privarse de nada para celebrar el nacimiento del nieto. Antonina sonrió con autosuficiencia. Se sentía victoriosa. La nuera expulsada, el nieto nacido. El marido protestaría un poco, sí, pero terminaría aceptándolo. La vida era perfecta. Me la llevo, anunció con tono imperial. Y también ese gorro. Dejó caer sobre el mostrador una tarjeta negra de platino. La vendedora la insertó con reverencia en el terminal. Beep, una pausa larga. Pruebe otra vez, ordenó Antonina, impaciente. La joven repitió la operación. El terminal emitió un pitido desagradable. Lo lamento, dijo, ahora con voz menos melosa. La operación fue rechazada. Fondos insuficientes o tarjeta bloqueada. ¿Qué tontería es esa?, bramó Antonina, enrojecida. Es una tarjeta sin límite. Debe ser un error de su banco. La fila detrás empezó a cuchichear.
Entre las clientas había otras mujeres de la alta sociedad, varias conocidas suyas. Un frío sudor le recorrió la espalda. «Use esta», exigió, sacando otra tarjeta con manos temblorosas. «Beep, operación rechazada. Contacte a su banco. Su terminal está averiado». Chilló Antonina, arrancándose la piel de los hombros, pero la vendedora ya no la miraba como a una clienta VIP, sino como a una estafadora. «El terminal funciona perfectamente, señora. La transacción anterior fue autorizada sin problemas. Alguien en la fila soltó una risita. Aquel pitido hirió a Antonina más que una bofetada. Salió prácticamente corriendo de la tienda, apretando el teléfono contra la oreja, y marcó a su hijo, Artur. Gritó en el auricular, haciendo que los transeúntes se apartaran sobresaltados. «Esa víbora me cortó el oxígeno. Haz algo de inmediato», y el contraataque no tardó en llegar. 2 horas después, Emma estaba sentada en el despacho de Nikolai. En su bufete. Examinaba extractos bancarios de los últimos 3 años, buscando rastros de gastos en la amante. Nikolai trabajaba en el escritorio contiguo, redactando la demanda de divorcio. La puerta se abrió de golpe, sin llamar. En el umbral aparecieron 2 agentes uniformados y uno de civil. Detrás de ellos, pálido pero furioso, se asomaba Artur. «Ahí está», exclamó señalando a Emma. «Arréstenla». Nikolai se puso de pie lentamente, situándose entre los policías y su nuera. «¿En qué asunto, señores? ¿Con qué derecho irrumpen en un despacho jurídico privado?» El agente de civil, un hombre corpulento, de rostro enrojecido, sonrió con suficiencia. Emma lo reconoció, el mayor Volkov, viejo amigo de Antonina, habitual en sus parrilladas veraniegas. «Denuncia por robo en especialmente gran cuantía», entonó con delectación. «Su hijo asegura que la ciudadana Komarova, al abandonar el domicilio, sustrajo joyas familiares, un collar de esmeraldas y unos pendientes de diamantes valorados en unos 5 millones de rublos». Emma se levantó. Le latía el corazón, pero su mente permanecía fría. Había esperado exactamente este movimiento. «Yo no he tomado nada», respondió con calma. «Registren su bolso y sus bolsillos», ordenó Artur. «Seguro que las escondió ahí». «No se molesten», dijo Emma, tomando una tableta del escritorio. «Artur, parece que olvidaste que hace 3 meses hice el inventario para la aseguradora. Soy auditora certificada, mis informes tienen fuerza legal». Giró la pantalla hacia Volkov. «Aquí está el inventario digital. Cada joya fotografiada, con un código único. Y aquí, el registro del último acceso al cofre, ayer a las 18 en punto. Lo abriste tú, Artur». «Yo salí de la casa a las 21 y no volví a acercarme». Tocó unos botones, en la pantalla apareció un mapa. Una luz roja parpadeaba. «Observe, mayor. La señal GPS está en la dirección, Pueblo Sosnovyj Bor, calle Lesnaya, casa 7, tu dacha, Artur. Las joyas están allí, en tu cofre. Estás intentando fabricar un caso falso». El silencio cayó como un telón. Nikolai emitió un gruñido aprobatorio. Artur parpadeaba, atónito, mirando al mayor, incapaz de articular palabra. Emma saboreó el triunfo. Había repelido el golpe, los hechos la protegían, pero Volkov ni siquiera miró la pantalla. Sacó con lentitud un papel doblado en 4, lo extendió con cuidado sobre el escritorio brillante de Nikolai. «Muy interesante todo esto, ciudadana Komarova», dijo con una voz melosa que heló la sangre de Emma. «Tecnología GPS y demás. Pero nosotros tenemos un documento más serio». Nikolai frunció el ceño y estiró la mano, pero Volkov cubrió la hoja con la palma. «Esta mañana recibimos una notificación de Antonina Vasilievna Fedotova y de su hijo», continuó. «Alertaron sobre el comportamiento inestable de Emma Komarova, histerias, amenazas de suicidio, agresividad». «Eso es mentira», gritó Emma, «pero el dictamen del psiquiatra jefe de la clínica municipal número 1 dice lo contrario». Volkov retiró la mano. Emma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En el papel oficial, sellado, se leía: «Trastorno psicótico agudo. La paciente representa peligro para sí misma y para terceros, incapaz de responder por sus acciones». La fecha era la de ese mismo día,
La firma, auténtica, en base a este informe, dijo Volkov con tono fúnebre, y conforme al artículo sobre incapacidad temporal, su esposo Artur Fedotov recibe la tutela legal y plena autorización para administrar todos sus bienes y cuentas. Artur sonrió ampliamente, se acercó, tomó la tableta de las manos debilitadas de Emma y la apagó. «Estás enferma, querida», musitó con falso cariño. «No puedes preocuparte por el dinero. Yo desbloquearé las cuentas. Tú te irás a tratar, si te portas bien». Nikolai observaba el documento en silencio. Sabía que aquella muralla burocrática no podía derrumbarse de inmediato. Emma entendió que su impecable bloqueo judicial acababa de ser anulado por un simple papel forjado. Ya no era solo despojada, era, oficialmente, declarada loca. Cuando Artur y su séquito salieron, Nikolai tomó el teléfono con un movimiento brusco. Su voz sonó seca y amenazante, como ramas quebrándose. «Aló, Stepanovich. Habla Fedotov. Es urgente. Tengo un desastre con una pericia falsa sobre mi nuera. La firma es de tu adjunto. Si en 10 minutos no se anula esta payasada, voy a reabrir aquellos asuntos de tu dacha de hace 10 años. Sí, estoy amenazando». «Espero», arrojó el teléfono sobre la mesa y se volvió hacia Emma. «El internamiento lo cancelaremos», gruñó, masajeándose las sienes. «Pero la tutela es otro asunto. Tardará días en anularse». Emma ya tenía abierto el banco en el móvil. La pantalla parpadeaba en rojo. «Demasiado tarde», susurró, viendo los ceros en su saldo. «Ya lo transfirió todo. Mis ahorros, mi depósito, incluso mi nómina. Todo pasó a su cuenta hace 5 minutos». Alzó hacia su suegro una mirada vacía. «No me queda nada, Nikolai Sergeyevich. Ni para el transporte. Te queda la rabia», replicó él con dureza. «Y tienes trabajo. Vivirás aquí, en la oficina. En el archivo hay un sofá, una ducha y cafetera. Este es tu cuartel general ahora». Así comenzó su vida en la habitación de guerra. Emma transformó la sala de reuniones en un centro de mando. Las mesas se cubrieron de impresiones, la pizarra con esquemas de flujos financieros. Dormía 4 horas al día, comía fideos instantáneos y excavaba sin descanso. Necesitaba descubrir a dónde iban realmente los fondos de la familia. Si Artur era solo un avaro estúpido, Antonina Vasilievna era un enemigo astuto y calculador. Emma cargó los registros de las tarjetas de la suegra de los últimos 10 años. Terabytes de datos, boutiques, salones de belleza, resorts. Pero entre aquel mar de lujo, algo llamó su atención, una pauta, una repetición perfecta. El día 5 de cada mes salía un pago fijo de la cuenta de Antonina. El importe variaba cada mes, pero el concepto era siempre el mismo: servicios de consultoría, OO Vector, 50.000, 100.000, a veces 200.000 rublos. En 10 años se había acumulado una suma astronómica. ¿Qué es Vector?, murmuró Emma, introduciendo la empresa en la base de datos. Un cascarón vacío, dirección jurídica en una zona industrial abandonada, fundadora, cierta Rybakova. El apellido le resultó familiar, Rybakova. Rybakova. Emma cerró los ojos, rebuscando rostros en la memoria de otra vida. La universidad. Segundo curso, Dina Rybakova, su mejor amiga, con quien compartió habitación en la residencia, sueños de éxito y el juramento de que jamás serían amas de casa aburridas. Dina desapareció de su vida 5 años atrás. Dijo que se mudaba a Moscú para montar un negocio. Emma incluso le había envidiado aquel arrojo. Ese era el famoso negocio en Moscú. Emma imprimió la dirección de la fundadora. No era una zona industrial. Era una vieja Khrushchevka en la periferia de la misma ciudad, en un barrio al que los taxistas iban de mala gana. 1 hora después, Emma estaba frente a una puerta desconchada, en el 5º piso. El ascensor no funcionaba. El edificio olía a gatos y humedad. Pulsó el timbre. Tras la puerta se oyeron pasos, luego el chasquido de la mirilla. ¿Quién? La voz sonaba recelosa, pero tan conocida que le apretó el pecho. «Dina, soy Emma, abre». «Celo de Vector». El cerrojo chirrió, la puerta se entreabrió. En el marco estaba Dina, pero no la joven brillante, ambiciosa y hermosa que Emma recordaba.
Era una mujer agotada, con un jersey deformado, ojeras profundas y el pelo sucio. Dina retrocedió sin decir palabra, invitándola a entrar en un pasillo estrecho repleto de cajas. Sabía que un día vendrías, susurró sin mirarla. Antonina decía que eras demasiado tonta para excavar tan hondo. Pero yo recuerdo cómo aprobabas auditoría con sobresaliente. Emma entró en la cocina. En la mesa había una botella de vino barato y un cenicero repleto de colillas. ¿Eres la amante de Arthur?, preguntó Emma de forma directa. Necesitaba saberlo. Dina soltó una risa nerviosa, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. ¿De Arthur? Dios me libre. Ese nenazo pegado a las faldas de su madre solo me provoca arcadas. No, Emma, no me acuesto con tu marido. Trabajo para tu suegra. Tú eres la lavadora, dedujo Emma. Blanqueas el dinero que ella roba a su esposo. Ayudo a mover activos, la corrigió Dina, expulsando el humo hacia el techo. Antonina me encontró hace 5 años. Yo había quebrado con mi primer negocio y estaba endeudada hasta el cuello. Me ofreció un trato, ella liquidaba mis deudas y yo me convertía en directora nominal de sus empresas fantasma. ¿Para qué? Si ya lo tiene todo. Un marido millonario, casa, coches, no es suficiente. Dina la miró con compasión. Aún no entiendes en qué familia te metiste. Antonina nunca creyó que Nikolai estaría con ella para siempre. Llevaba años construyendo un colchón de seguridad. Enorme y mullido, relleno de dinero de Nikolai. Del que él no tenía la menor idea. Emma golpeó la mesa con la palma. ¿Cuánto desvió? ¿Dónde está el dinero? No hay dinero, respondió Dina con apatía. Está invertido en inmuebles, acciones, offshores. Todo a nombre de Vector. Y Vector, formalmente, me pertenece a mí. Pero Antonina tiene una poderosa representación legal mía para administrarlo todo. Soy una simple pieza, Emma. Una tapadera. Me traicionaste, susurró Emma. Éramos amigas. Y ayudaste a esa bruja a robar a mi familia. Yo intentaba sobrevivir. Gritó Dina, con lágrimas saltándole de los ojos. Yo no tenía un marido como el tuyo. Nadie me ponía dinero en bandeja. Sí, acepté sus migajas. Cobré comisiones por cada transferencia, y sabes lo peor, ni siquiera puedo gastar ese dinero porque ella me tiene con la correa al cuello. Si me muevo, me entrega a la policía como estafadora. Emma la miró y no sintió nada, salvo repulsión. Necesito los documentos, Dina. Todos los que tengas sobre Vector. Dina señaló con la mano la habitación contigua, en el armario. Cajas enteras. Llévatelo todo. Estoy cansada de tener miedo. Prefiero que me encierres tú antes de que me mate ella. Emma entró al dormitorio. El armario estaba abarrotado de carpetas. Sacó una al azar, propiedades. La abrió. El primer documento hizo que su corazón se detuviera un segundo. Lo leyó 2 veces, sin creerlo. Las letras parecían moverse, pero el sentido era brutalmente claro. Dina. Gritó. Dime que esto no es real. Dina apareció en la puerta, apoyándose en el marco. ¿Cuál de todos? Hay material para meses. Emma levantó la hoja. El edificio de la firma jurídica de Nikolai Sergeyevich, en la avenida Lenin. El centro de oficinas. 5 plantas. Dina sonrió de lado. La joya de la colección. Emma sostenía en sus manos un contrato de compraventa de hace 5 años. Vendedor, Nikolai Fedotov. Comprador, OO Vector. Precio, 10.000 rublos. ¿Cómo? Jadeó Emma. Nikolai jamás vendería la obra de su vida por unas migajas. Él cree que sigue siendo el propietario, respondió Dina en voz baja. ¿Recuerdas el infarto que tuvo hace 5 años? Estaba en la UCI, sedado con morfina. Antonina le llevó un montón de papeles para firmar, diciendo que eran consentimientos médicos y facturas del hospital. Emma sintió como el suelo volvía a abrirse bajo sus pies. Él firmó un poder general para la enajenación de bienes, concluyó Dina, y al día siguiente, Antonina vendió su edificio. A mi empresa,
Formalmente, Nikolai Sergeyevich llevaba 5 años alquilando su propio despacho a su esposa y ella podía echarlo a la calle en cualquier momento. Emma se dejó caer al suelo, abrazando la carpeta contra el pecho. Era una catástrofe. Nikolai vivía orgulloso de su independencia, de su bufete, si descubría que todo ese tiempo había sido solo un inquilino en su propio castillo. Aquello lo mataría más rápido que un infarto. Antonina guarda esto como un as bajo la manga, susurró Dina. Para el divorcio ya ha empezado, respondió Emma, poniéndose en pie. En sus ojos volvió a encenderse aquella llama fría, y sabía que Antonina estaba a punto de jugar esa carta. Tenía que llegar antes. Emma tomó la caja de documentos y salió sin despedirse. Dina quedó en el pasillo, mirándola marcharse con una mezcla sombría de envidia y resignación. Emma no corría para salvarse, corría para salvar al único que había extendido la mano para sacarla del fango, pero ignoraba que el mensajero con la notificación ya se dirigía al bufete. Condujo el coche de Nikolai, que él le había permitido usar, violando todas las normas posibles. La caja de documentos de Víctor saltaba en el asiento del copiloto. Tenía que llegar a tiempo. Tenía que avisarle antes de que el golpe se consumara, pero al girar hacia la avenida Lenin, el corazón se le desplomó al estómago. Frente al imponente edificio de Fedotov y socios había una multitud. Reporteros con cámaras, curiosos, y lo peor, cargadores con overoles sucios, que sacaban cajas de documentos, una silla de oficina e incluso el querido ficus de Nikolai Sergeyevich. Emma dejó el coche en medio de la calzada y corrió hacia la entrada, apartando gente con los codos. «Déjenme pasar». ¿Qué está ocurriendo? En el centro del caos estaba Antonina Vasilievna, envuelta en el lujoso abrigo de Marta Sibelina que, al parecer, finalmente había logrado comprar usando otra tarjeta. Resplandecía de satisfacción. A su lado, un alguacil judicial leía un documento frente a las cámaras de un canal local, en relación con la rescisión del contrato de arrendamiento. Entonaba: «Los ocupantes del inmueble, Víctor, deberán desocupar el espacio de inmediato». Nikolai Sergeyevich estaba en los escalones de lo que alguna vez fue su reino, sin abrigo. El viento agitaba su cabello encanecido. Ya no parecía un temido abogado, parecía un hombre a quien acababan de arrancarle el alma. En su mano sostenía el contrato de compraventa, la copia que Emma traía. El original se lo había entregado su esposa minutos antes. «Tanye, ¿qué estás haciendo?». Su voz era baja, pero los micrófonos recogían cada sílaba. «Este es mi hogar. Mi obra. He construido esto durante 30 años». Antonina se acercó a él, sonriendo para las cámaras. «Es solo negocio, Kolya», dijo fuerte, para que todos la oyeran. «Tú mismo lo enseñabas, nada personal. Te retrasaste con el pago, y el nuevo propietario, es decir, yo, ha decidido cambiar el uso del edificio. Aquí abriré un spa para madres con niños». La multitud exhaló un no colectivo. Las cámaras devoraban el espectáculo, la humillación pública del gran Fedotov. «Me lo arrebataste cuando estaba muriendo». Jadeó él, se llevó la mano al pecho, el rostro se le volvió ceniciento. «Te salvé los activos de tu senilidad», ladró Antonina, perdiendo la máscara de benevolencia. «Y llévate también a tu recogida», añadió, señalando a Emma que acababa de llegar. En ese momento, las piernas de Nikolai cedieron. No cayó porque Emma corrió y lo sostuvo. «Nikolai Sergeyevich», gritó. «Un médico. Alguien que llame a una ambulancia». Él respiraba con dificultad, abriendo la boca como un pez en la orilla. «Emma, mi corazón», susurró, apretándole la mano con tanta fuerza que le hizo daño. «No te rindas». «Los documentos». La ambulancia llegó rápido. Cargaron a Nikolai en la camilla. Los periodistas grababan cómo le colocaban la mascarilla de oxígeno al hombre que, hasta ayer, mantenía aterrorizada a media ciudad. Antonina observaba la escena con frío triunfo. Había ganado. Lo había destruido públicamente. Emma quiso subir a la ambulancia, pero el paramédico cerró la puerta en sus narices. «Solo familiares directos», dijo secamente. «¿Usted quién es?». «Yo». Emma se quedó muda. ¿Quién era ahora? La nuera del hijo que acababa de traicionar a su padre. Legalmente, nadie. La ambulancia se alejó con la sirena encendida. Emma quedó sola en la acera.
Rodeada de cajas con expedientes de clientes tiradas por todas partes, Antonina se acercó, haciendo sonar sus tacones sobre los escalones. ¿Y bien, querida?, silbó la suegra, acercándose con un brillo venenoso en los ojos. El juego ha terminado. No tienes dinero, no tienes casa, y tu defensor ahora mismo se está muriendo en reanimación. Lárgate antes de que llame a la policía por vagabundeo. Emma la miró. No había miedo en sus ojos, solo un odio frío, exacto, matemático. Usted no ha ganado, Antonina Vasilievna, respondió en voz baja. Solo ha logrado enfurecer a la contadora. Se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Necesitaba un lugar para pensar. Nikolai estaba fuera de combate. Los juicios por el edificio se alargarían años. Véctor estaba impecablemente registrado. La firma en el poder era auténtica. Legalmente, Antonina tenía ventaja, así que no podía derrotarla por la vía jurídica. Había que golpear donde ella era vulnerable, su reputación, su orgullo. Y su mayor tesoro, el nieto. De vuelta al coche, Emma sacó del guantera una impresión que había hecho en la oficina mientras rastreaba transacciones. El pago de la habitación en madre y hijo no era el único. Había movimientos regulares hacia un sanatorio privado, Sosnovy Bor, fuera de la ciudad. Concepto, procedimientos de rehabilitación, paciente, K. Smirnova. Katia Smirnova, la amante. La madre del heredero. ¿Por qué una madre joven estaba en un sanatorio de régimen cerrado después del parto, en vez de en casa con su bebé? ¿Y por qué pagaba Antonina, y no el feliz padre Artur? Emma condujo hasta una tienda de materiales de construcción. Con los últimos billetes que encontró en el bolsillo del abrigo compró una bata azul de trabajo, la más barata, anodina, idéntica a la de miles de limpiadoras. Un cubo, una fregona y un paquete de guantes de goma. Se recogió el pelo bajo un pañuelo y se quitó el maquillaje. 2 horas después, se detuvo frente a las verjas del sanatorio Sosnovy Bor. Era un complejo de élite tras un alto muro coronado con alambre de púas. La seguridad controlaba permisos incluso en el acceso de vehículos. Emma dejó el coche en el bosque, a 1 kilómetro del lugar. Tomó el cubo y la fregona y avanzó hasta la entrada de servicio que había localizado en los planos. Un camión descargaba víveres. Tú, la nueva!, gritó un mozo al verla. ¿Por qué llegas tarde? La jefa de turno está que echa humo. Anda, entra antes de que te vea. Emma bajó la cabeza y se deslizó dentro sin pronunciar palabra. El corazón le retumbaba en la garganta. Estaba dentro. Avanzaba por los pasillos fingiendo limpiar los zócalos. El sanatorio parecía una prisión de lujo. Cámaras en cada esquina, puertas con cerraduras magnéticas. Buscaba el 3er piso. Según el plano de evacuación del vestíbulo, allí estaban las habitaciones VIP. Subió por la escalera y vio a un guardia sentado frente a una puerta al final del pasillo. Extraño, seguridad. Dentro del sanatorio, en una habitación en particular, Emma empezó a fregar el suelo, acercándose lentamente al puesto. El guardia, un matón aburrido, ni siquiera la miró, para tipos como él. El personal de limpieza era invisible. Oye, señora, gruñó cuando ella se acercó. No hagas ruido. Está dormida. Gritó toda la noche y recién se calmó. Entendido. Susurró Emma, alterando la voz. Solo recojo la basura del recibidor. El guardia hizo un gesto con la mano. Emma se deslizó al pequeño vestíbulo de la habitación. La puerta interior estaba entreabierta. Se oía un sollozo débil, tembloroso. Emma asomó la cabeza. En la cama estaba sentada una chica muy joven, casi una niña, pálida, con ojeras hundidas. Tenía marcas de vías intravenosas en los brazos. Se mecía de adelante atrás, abrazándose a sí misma. La habitación era lujosa. Pero las ventanas tenían rejas soldadas y en la mesilla no había teléfono ni objetos personales, solo una bandeja con comida intacta. Emma entró, la muchacha se estremeció y se pegó a la cabecera. No más inyecciones, por favor, suplicó. Me portaré bien. Firmaré lo que quieran. Solo no me pinchen otra vez. Emma se quitó el pañuelo. ¿Katia?, preguntó suavemente. No soy enfermera, soy la esposa de Artur. Los ojos de la joven se agrandaron de terror. ¿Ha venido a matarme?
Antonina Vasilievna dijo que si yo hablaba, su esposa me destruiría. Antonina Vasilievna miente, dijo Emma con dureza, acercándose un paso. ¿Dónde está el niño? Katia, ¿dónde está tu hijo? Katia rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Se lo llevaron en cuanto di a luz, sollozó. Antonina dijo que yo era una madre subrogada, que no era nadie. Pero yo no firmé ningún rechazo. Yo quería quedarme con mi bebé. Emma recorrió la habitación con la mirada. No había cuna, ni ropa infantil, nada que indicara la presencia de un recién nacido. ¿Dónde está ahora? En su dacha, susurró Katia. Artur me enseñó una foto ayer, dijo, mira qué campeón. Estará mejor con nosotros. Firma la renuncia a los derechos y te daremos dinero. Si no, te pudrirás aquí, en el psiquiátrico. La voz se le quebró. Me tienen aquí como a una loca. A Emma se le erizó la piel. Aquello ya no era solo traición, era delito penal, secuestro, privación ilegal de libertad, tráfico de menores. ¿Artur también participa en esto? Preguntó Emma, aunque ya conocía la respuesta. Le tiene miedo a su madre, murmuró Katia. Él estaba allí cuando se llevaron al bebé. No me dejó ni alimentarlo. Emma sacó del bolsillo del delantal el teléfono que, milagrosamente, no le habían requisado en la entrada. Katia, escúchame bien, dijo con firmeza. Voy a encender la grabadora. Contarás todo desde el principio, cómo se conocieron, cómo te quedaste embarazada, cómo te amenazaron, cómo se llevaron al niño. Cada palabra, van a matarme. La chica empezó a temblar. No lo harán. Emma le tomó la mano, helada. Esta grabación será tu escudo. Y mi arma. Vamos a destruirlos, Katia. Te lo prometo. Los ojos de la chica se iluminaron con una esperanza dolorosa, se secó las lágrimas y asintió. Emma pulsó grabar. Me llamo Ekaterina Smirnova, comenzó una voz temblorosa. Estoy en el sanatorio Sosnovy Bor contra mi voluntad. Mi hijo fue secuestrado por la ciudadana Fedotova Antonina Vasilievna y por mi expareja, Artur Fedotov. Emma escuchaba y entendía que en sus manos no tenía solo pruebas, tenía una bomba capaz de pulverizar a toda la familia Fedotov. Pero primero debía salir viva de allí. Cuando el indicador dejó de parpadear, guardó el teléfono en el bolsillo interno del delantal, junto al pecho. Espera, susurró, apretando los dedos fríos de Katia. No firmes nada. Volveré con la policía, pero antes necesito cortarles el acceso al dinero, para que no puedan comprar silencio. Emma salió de la habitación tan sigilosamente como había entrado. El guardia seguía dormido, con la cara metida en el teléfono. Recorrió los pasillos, bajó al sótano y escapó por la zona de carga, dejando cubo y fregona junto a los contenedores. Solo cuando estuvo en el coche, lejos del sanatorio, pudo respirar hondo. Tenía un as en la manga. Pero no podía llevarlo a la policía aún. El mayor Volkov, amigo de Antonina, destruiría la grabación, y a Katia la esconderían, o peor, la silenciarían para siempre. Emma necesitaba actuar con más inteligencia. Divide y vencerás, marcó el número de su marido. Artur, dijo en cuanto él contestó. No cuelgues. Tengo un video de Sosnovy Bor. Acabo de hablar con Katia. Del otro lado, silencio absoluto. Si no quieres que en una hora esté en manos del fiscal regional, no tu Volkov de bolsillo, el fiscal de la región, ven al Café Mosaica, en el Paseo Marítimo. Solo. Sin tu mamita. Tienes 20 minutos. Emma llegó primero, eligió una mesa junto a la ventana. Bien visible, había mucha gente, el lugar perfecto para un chantaje seguro. Artur irrumpió en el café a los 15 minutos, estaba pálido, despeinado, con la expresión de un animal acorralado. Al verla, corrió hacia la mesa y se dejó caer en la silla. Mientes, escupió, aunque sus ojos delataban pánico. No pudiste entrar ahí. Hay seguridad. Emma sacó el teléfono, abrió la grabación y lo puso sobre la mesa con la pantalla hacia él. La voz temblorosa de Katia llenó el espacio entre ambos. Me llamo Ekaterina Smirnova. Mi hijo fue secuestrado. Artur Fedotov estaba allí. Artur palideció aún más, se abalanzó hacia el teléfono, pero Emma posó su mano encima. Es una copia, Artur,
El original está en la nube y se enviará a todos los medios si no cancelo la publicación en menos de una hora. ¿Qué quieres?, susurró con veneno. ¿Cuánto? No quiero tu dinero sucio. Quiero mi dinero. Los 5 millones que me robaste ayer. Devuélvelos. Ahora mismo. Arthur tragó saliva. Mi madre se enterará. Ella controla todas las, y si no devuelves el dinero, lo interrumpió Emma, tu madre se enterará de esto, que dejaste que encontrara a tu amante, que por tu culpa ella irá 10 años a prisión por secuestro, y que tú la arrastraste con tu cobardía. ¿Qué crees que te hará entonces? ¿Quitarte la herencia? ¿O estrangularte mientras duermes? Arthur tembló. El miedo a su madre era más fuerte que el miedo a la ley. Él sabía de lo que Antonina era capaz. Está bien. Exhaló, sacando el móvil. Lo haré. Pero borrarás la grabación. Y no dirás nada de Katia. Haz la transferencia. Emma observó sus dedos. Arthur abrió la aplicación y eligió una cuenta. No era la misma a la que había desviado su dinero. Era una cuenta offshore con un nombre irreconocible. Le daba igual. Lo importante era recuperar lo suyo. Listo. Le mostró la pantalla con el símbolo verde. El móvil de Emma vibró. Ingreso. 5.000.000RV. Ahora bórrala. Exigió Arthur, casi rogando. Emma tomó su teléfono. No iré a la policía hoy. Esa es mi parte del trato, pero la grabación se queda conmigo. Será mi garantía de que jamás volverás a acercarte a mí. Se levantó y se dirigió a la salida. Arthur quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Hecho un despojo, Emma salió a la calle. El aire parecía más limpio que nunca. Había ganado, había recuperado el dinero. Ahora podía contratar seguridad privada para Nikolai, pagar a los mejores médicos y comenzar la verdadera guerra. Emma se dirigía hacia el coche aparcado a la vuelta de la esquina cuando, de pronto, 2 hombres corpulentos vestidos con trajes negros le bloquearon el paso. Miró hacia atrás. Otros 2 se acercaban cerrándole la retirada. Acompáñenos, Emma Viktorovna, dijo uno de ellos, cortés pero con una amenaza clara bajo cada sílaba. Voy a gritar. Retrocedió, pero chocó de espaldas contra el pecho de otro guarda. Le sujetaron los brazos por detrás con un movimiento profesional. No dolía, pero era imposible soltarse. Uno de los hombres le arrebató el teléfono con la velocidad de un prestidigitador. Protestó Emma. El hombre lanzó el móvil al asfalto y lo aplastó con la bota. Un crujido seco, la pantalla hecha añicos, otro pisotón, y el aparato quedó reducido a un montón de plástico roto y fragmentos de cristal. Un limusín negro se deslizó hasta la acera. La ventanilla trasera, completamente tintada, bajó lentamente. Desde el interior, Antonina Vasilievna la observaba. Sonreía. Era la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre. Eres tan predecible, querida, dijo. Al tiempo que salía del coche, se acercó a Emma, aún sujeta por los guardias, y le arregló suavemente el cuello del abrigo, como si fuera una madre afectuosa. ¿De verdad creíste que mi hijo podía hacer algo a tus espaldas?, susurró con una dulzura venenosa. Arthur me llamó al segundo de que lo citaste. Lloraba, pobrecito, preguntando qué debía hacer. El estómago de Emma se heló. Arthur no era solo un cobarde, era un traidor incapaz de serlo sin supervisión. Le dije, ve, hijo. Acepta todo. Haz la transferencia, la atraparemos por avariciosa. Ustedes secuestraron a una persona, escupió Emma. Tengo testigos. Antonina señaló con la barbilla los restos del teléfono en el suelo. ¿Tenías móvil? Ya no, y ahora yo tengo algo interesante. Sacó su propio smartphone y pulsó reproducir. La voz de Emma salió del altavoz, pero no era la conversación real del café. Las palabras eran las mismas, sí, pero ensambladas, recortadas, retorcidas hasta convertirla en otra persona. Quiero dinero. 5 millones o voy a la policía. El niño. Katia. Los destruiré. Una edición impecable, un Frankenstein de frases fuera de contexto que la pintaban no como una mujer desesperada buscando justicia, sino como una chantajista profesional que exigía un rescate por su silencio sobre un niño al que supuestamente amenazaba. Antonina sonrió con un deleite escalofriante. Artículo 163 del Código Penal.
extorsión en cuantía especialmente grande, hasta 15 años, querida, y como acabas de recibir el dinero tras hacer amenazas, la prueba es de hierro. Emma forcejeó, pero los guardias no se movieron, es un montaje. Cualquier pericia lo demostrará, la pericia la hará mi experto, rió Antonina. Igual que el informe psiquiátrico, recuerdas, se acercó tanto que el perfume le supo a podredumbre. Tienes una elección, Emma. Ahora mismo vienes al registro civil y presentas la demanda de divorcio, renuncias a cualquier reclamación económica, reconoces que el dinero era un préstamo y me lo devuelves como un regalo. ¿Y desapareces de la ciudad para siempre, y si no? Preguntó Emma, mirándola directo a los ojos. La sonrisa de Antonina se volvió de hielo. Entonces esta grabación estará en manos del fiscal en 1 hora, irías a prisión, y mientras estés encerrada, tu querido suegro podría sufrir un segundo infarto en el hospital. Los corazones ancianos son tan frágiles. Chasqueó los dedos. Los guardias soltaron a Emma. Ella vaciló, frotándose las muñecas. Piensa rápido, ordenó Antonina, subiendo al limusín. Tienes hasta mañana por la mañana. El coche se alejó, dejándola sola frente a los restos de lo que había sido su teléfono. Emma estaba acorralada. El dinero que consideraba una victoria ahora era una prueba incriminatoria. La grabación de Katia estaba perdida, y Nikolai, indefenso en el hospital, bajo amenaza velada. Pero Antonina cometió un error. Creyó haber roto a Emma, no sabía que una contadora acorralada deja de calcular pérdidas y empieza a calcular errores ajenos, y uno ya había sido cometido, la transferencia que Arthur hizo desde aquella cuenta offshore. Emma se agachó y recogió los fragmentos grandes del móvil. La tarjeta SIM seguía intacta, al menos, algo recuperable. Guardó los restos en el bolsillo y caminó hacia su coche. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina hirviendo en las venas. Antonina pensaba que la había atrapado con esa transferencia, dinero marcado, lo llamó. Emma se sentó al volante, pero no encendió el motor, cerró los ojos y evocó la imagen de la pantalla del móvil de Arturo. Allí en el café, cuando apareció el número de la cuenta remota, eso no era Sberbank, ni VTB, era una cuenta cuyo código inicial cualquier contadora experimentada reconocería incluso dormida, Chipre. Un banco famoso por su indulgencia con capitales turbios. Eres un idiota. Arthur, susurró Emma, dejando escapar una sonrisa cruel. Un idiota monumental. Antonina, en su prisa por incriminarla por extorsión, había obligado a su hijo a transferir dinero desde la caja negra. Ese fondo secreto donde, durante años, habían depositado todo lo robado a Nikolai. Al recibir ese dinero, Emma no solo había cobrado un supuesto rescate, había obtenido el hilo digital que llevaba directamente al corazón de la estructura financiera de su suegra, encendió el motor y se lanzó hacia el hospital. Nikolai Sergeyevich estaba en una habitación de cuidados intensivos, pero ya sin sueros, sentado en la cama, pálido y consumido, pero vivo. En la mesa de noche había un vaso de agua y una carpeta con documentos. Al verla entrar, intentó incorporarse, pero Emma le hizo un gesto para que permaneciera recostado. Descanse. Necesitamos su fuerza, no sus heroísmos. Se llevaron la oficina. Murmuró él con voz quebrada. He perdido todo. No, respondió Emma, arrimando una silla. Ha perdido Paredes. Pero el arma sigue con nosotros. Sin dramatizar, con precisión quirúrgica, le relató lo ocurrido, la reunión con Arthur, el chantaje, el teléfono roto. Y, sobre todo, la cuenta. Memoricé los últimos 8 dígitos, dijo. Y el BIC del banco. Es un offshore, Nikolai Sergeyevich. Aphrodite Holdings. Vi ese nombre en los papeles de Dina, pero no podía relacionarlo con nada. Ahora la conexión es evidente, el dinero llegó directamente a mi cuenta. Los ojos de Nikolai recuperaron su antiguo brillo de depredador legal. Si mostramos eso en un juzgado, te acusarán de complicidad o blanqueo, roncó él. Antonina dirá que tú abriste la cuenta, lo sé, pero no necesitamos un juzgado, necesitamos Hacienda. Emma se inclinó hacia él. En ese offshore no solo está el dinero que le robaron a usted, están los fondos sobre los que no se pagaron impuestos. Millones.
Decenas de millones. Nikolai terminó la idea con un suspiro tenso. Si el Servicio Federal de Impuestos descubre que la familia de un abogado famoso esconde capital en Chipre, nos despedazarán, y a ella la destrozarán primero, remató Emma. Podemos filtrar la información de forma anónima, a través de sus contactos. Tiene que haber alguien en la unidad de delitos económicos que Antonina no haya comprado. Nikolai pensó un largo momento, mirando las sombras del atardecer tras la ventana, luego asintió despacio. Hay una persona. El coronel Gromov. Nos odia desde hace años. Nos considera intocables. Si recibe una pista sobre una contabilidad negra en la casa de Rubliovka, vendrá con todo su equipo de máscaras negras. Llámelo, dijo Emma, entregándole el teléfono secundario que había comprado camino al hospital, que busquen el escondite. Dina dijo que Antonina guarda dinero y documentos en casa, en un nicho detrás del mueble de vinos. Ella no confía del todo en los bancos. Nikolai marcó. El intercambio fue breve. Mañana a primera hora, anunció al colgar. A las 6 tendrá el auto judicial para el registro. Gromov dice que, si se confirma, enviarán a Antonina al centro de detención preventiva sin miramientos. Esa noche Emma la pasó en un sillón junto a la cama de Nikolai. No pudo dormir, imaginaba el operativo especial irrumpiendo en la dacha, las puertas de roble cayendo, a Antonina en esposas, su castillo de cartas derrumbándose al fin. A las 7 en punto, el teléfono de Nikolai sonó. Él activó el altavoz. ¿Nikolai Sergeyevich? La voz de Gromov era fría, afilada. ¿Intentó burlarse de los órganos del Estado? ¿O vengarse usando mis manos? Emma se heló por dentro. ¿Qué insinúa, coronel? Preguntó Nikolai, tensándose. Que mis hombres registraron toda su casa, escupió Gromov. Reventamos la pared detrás del mueble de vinos. Abrimos la caja fuerte del despacho. Arrancamos incluso el piso del garaje. Emma contuvo el aliento, y logró decir, y nada, rugió Gromov, vacío. Virgen. Limpio, ni documentos, ni memorias, ni dinero. Solo polvo, en la caja fuerte, una foto vieja suya y una tarjeta de felicitación. Nos han dejado como idiotas. No vuelva a llamarme, Fedotov, somos tontos, por su culpa. Fin de la llamada. Emma quedó paralizada. Era imposible. Dina no había mentido sobre el escondite. Artur había hecho la transferencia, las cuentas estaban activas. Alguien había alertado a Antonina. ¿Quién lo sabía? Preguntó Nikolai en voz baja, mirando al techo. Emma, ¿quién sabía que llamamos a Gromov? Solo usted y yo, respondió ella. Luego se corrigió. Estábamos completamente solos. Nikolai negó con la cabeza. No, no estábamos solos. Giró lentamente la mirada hacia la puerta de la habitación. Detrás de la mampara de vidrio, sentada en el corredor, estaba su secretaria, Vera Pavlovna, una mujer de unos 50 años. Moño impecable, traje estricto, 20 años trabajando a su lado. Conocía todos sus secretos, todos sus contactos. Le llevaba comida, le cambiaba las almohadas, lo cuidaba como una enfermera. La noche anterior, cuando Emma hablaba del offshore, Vera había entrado a recoger la vajilla, silenciosa, inofensiva, como una sombra. Vera. Susurró Nikolai. No puede ser, ella es más fiel que un perro. Llámela, ordenó Emma con voz dura. Nikolai presionó el botón de llamada, pero gritó, Vera. Ella entró inmediatamente, el rostro tranquilo. Demasiado tranquilo. No miró a Nikolai, miraba al suelo. ¿Vera? Dijo Nikolai, clavándole la mirada. ¿Llamaste a Antonina? Silencio. Sus dedos retorcían el borde de la chaqueta. Vera. Su voz se quebró. Responde. La avisaste del registro. Vera alzó la cabeza. Tenía lágrimas, pero no había arrepentimiento, solo una esperanza fanática, febril. Ella lo prometió, Nikolai Sergeyevich. Susurró. Ella juró que si yo la ayudaba ahora, si salvaba a la familia del escándalo, le concedería a usted el divorcio, un divorcio pacífico, sin escándalos, sin tribunales. Emma ahogó un jadeo. ¡Qué ingenuidad tan mortal! ¿Y después? Preguntó Nikolai, sintiendo otra punzada en el pecho. Ella dijo. Que usted se quedaría solo, que necesitaría cuidados, que
Vera se ruborizó como una colegiala, que no estaría en contra sí. Si usted y yo. Vera, murmuró él, lo amo desde hace 20 años, Colia, dijo ella, con una mezcla de vergüenza y orgullo. He esperado, he soportado sus infidelidades, a su esposa, la bruja, Antonina me dijo que estaba cansada de usted. Que solo quería el dinero, y dijo, llévatelo, Vera. Él es tuyo. Solo déjame irme con el dinero. Nikolai se recostó en la almohada y cerró los ojos. El golpe había venido de donde menos lo esperaban, una traición envuelta en el papel brillante de un amor ciego y absurdo. Eres una idiota, Vera, murmuró con voz hueca. Ella te utilizó. Jamás pensó entregarme a ti, simplemente vació la caja fuerte con tus manos. Ahora acabas de convertirte en cómplice de un delito. Vera Pavlovna palideció, no, ella lo prometió. Incluso me enseñó el anillo que había comprado para usted. Vete, ordenó Nikolai, sin mirarla, vete y no vuelvas, estás despedida. La secretaria gimió, se cubrió el rostro con las manos y salió corriendo de la habitación. La quietud que quedó tras ella era sofocante. Emma se acercó a la ventana. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, pesado, de plomo. Hemos perdido la batalla, declaró Emma con calma aterradora. No hay pruebas. No hay dinero, la testigo está aterrada. Y su secretaria era un topo. Nikolai no respondió. Parecía quebrado. La traición de Vera le había golpeado más fuerte que toda la guerra contra su esposa. ¿Entonces es el final? Susurró. Emma se volvió hacia él. En sus ojos brillaba una determinación que daba miedo. No. No es el final. Si no podemos vencerlos con la ley, si no podemos vencerlos con astucia, los destruiremos con la verdad, una verdad pública, sucia, atronadora. ¿De qué hablas? Preguntó él. Mañana Antonina dará una rueda de prensa, respondió Emma, lo vi anunciado. Va a presentar una fundación benéfica con el nombre de su nieto. Quiere lavar su reputación tras el escándalo del edificio. Estará todo el mundo. Todos los medios. Emma respiró hondo. Y yo estaré allí. No pude meterla en la cárcel en silencio. Así que le daré su ejecución en la plaza pública. Sacó del bolsillo una memoria USB. La misma que logró rescatar de su teléfono destrozado antes de entregarlo. Aquí están las fotos de Katia en la habitación, el escaneo de su historial médico que alcancé a copiar mientras hablábamos. Los extractos bancarios que guardé en la nube antes de ser bloqueada. No basta para un tribunal, pero basta para que la opinión pública los despedace. Nikolai la miró con una mezcla de respeto y temor. Es peligroso, Emma, podrían matarte ahí mismo. Que lo intenten, sonrió con amargura. Ya no tengo nada que perder. Hasta la cama me arrebataron. No sabía que ese paso la conduciría a una verdad aún más profunda, una que llevaba 30 años enterrada, una verdad que cambiaría todo. A la mañana siguiente, Emma contactó con la oficina de prensa municipal y anunció que estaba lista para ofrecer una rectificación pública y pedir perdón oficial a la familia Fedotov. Los periodistas, oliendo la carnaza, acudieron en masa. El titular prometía oro, arrepentimiento de la nuera, confesión pública del mayor escándalo del año. El salón de conferencias del Hotel Plaza estaba abarrotado. En primera fila, como una reina en su trono, se sentaba Antonina Vasilievna. A su lado, Artur se removía, torciendo la corbata como un niño nervioso. Habían venido a saborear su triunfo. Antonina incluso inclinó la cabeza hacia Emma en señal de falsa benevolencia. El gesto del verdugo que acepta el sacrificio de su víctima. Emma subió al escenario. Vestía un sencillo vestido negro, sin joyas. Su apariencia era la de una mujer resignada. Buenas tardes, dijo al micrófono. El silencio se tensó. Los he reunido para cerrar esta historia vergonzosa. En los últimos días mi familia ha sido desgarrada por escándalos. Me han acusado de robo, de chantaje, incluso de locura. Antonina sonrió, empujó a Artur con el codo. Observa, parecía decir, así se destruye a una persona. Estoy aquí para admitir la verdad, continuó Emma, levantando la mirada. En sus ojos no había lágrimas, había hielo. La verdad es que la familia Fedotova sí oculta un crimen, pero la criminal no soy yo. Pulsó el control remoto.
La pantalla gigante detrás de ella se iluminó. No apareció ningún texto de disculpa, apareció una fotografía, el rostro agotado de Katia Smirnova en la habitación del sanatorio. Las marcas de las vías, las rejas en las ventanas, el público contuvo el aliento. Ella es Ekaterina Smirnova, anunció Emma, con voz convertida en acero, la madre del único nieto de Antonina Vasilievna, una joven retenida por la fuerza en el sanatorio Sosnovyy Bor. Retenida para impedir que reclame a su propio hijo. El siguiente gráfico apareció en pantalla, el extracto bancario, la transferencia de 5 millones de rublos desde Aphrodite Holdings a la cuenta de Emma, y aquí, siguió ella, están los 5 millones que mi esposo, Artur Fedotov, me pagó ayer por callar. 5 millones, el precio de la libertad de la madre de su hijo. Estalló el caos, cámaras disparando, periodistas gritando. Antonina se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo con estrépito. Mentira. Aulló. Eso es Photoshop, esa chica está loca. Es estéril. Nos envidia, apaguen eso. Apáguenlo ya, se lanzó hacia el escenario empujando a los guardias. Te vas a arrepentir, maldita. Chilló, perdiendo toda máscara, te destruiré. Te pulverizaré, pero Emma no retrocedió, cambió de diapositiva. En la pantalla apareció un video grabado con cámara oculta en el corredor del sanatorio, el guardia frente a la puerta. El llanto que escapaba desde la habitación, miren. Gritó Emma al micrófono, miren el rostro de la beneficencia, robaron a un recién nacido, mantienen a la madre como rehén. Artur, viendo que la situación se desmoronaba, entró en pánico, se puso de pie de un salto, tapándose la cara con las manos, intentando escapar. Déjenme salir. Yo no sabía nada, fue ella. Todo fue idea de ella. Vociferaba, señalando a su madre. Antonina, intentando abrirse paso hacia el escenario, terminó justo frente a su hijo. Artur, detente. Diles la verdad. Lo agarró del puño de la chaqueta. Suéltame. Rugió él, y entonces ocurrió lo que entraría para siempre en la historia de la ciudad. Artur, fuera de sí por el terror, empujó a su madre con violencia. Antonina Vasilievna, desequilibrada por los tacones altos, cayó al suelo, cayó igual que Emma aquella noche lluviosa, torpemente, pesadamente, de bruces contra el piso. Las cámaras captaron el momento desde una decena de ángulos, el hijo empujando a la madre. La matriarca en el suelo. El auditorio quedó paralizado, solo se oía la respiración dificultosa de Antonina, que intentaba incorporarse apoyándose en las manos. Su peinado perfecto estaba deshecho, su abrigo de piel abierto, expuesta, vencida. Emma la contemplaba desde arriba, el círculo se había cerrado. Pero esto aún no termina, dijo Emma en el silencio tenso como un cristal a punto de romperse. Aún falta la mentira más importante, la piedra angular de toda esta farsa. Miró hacia el fondo del salón, hacia la puerta. Allí se encontraba una figura discreta, envuelta en un abrigo gris, una mujer mayor, de manos ásperas, arrugadas, rostro marcado por el tiempo, avanzaba lentamente. Apoyada en un bastón, nadie la conocía, nadie, excepto dos personas, Nikolai Sergeyevich, que seguía la transmisión desde la cama del hospital, y Antonina, que, al verla, palideció hasta parecer cadáver. La mujer subió al escenario. Emma le cedió el micrófono. Por favor, dijo con suavidad. Preséntese. La mujer respiró hondo. Me llamo Nadezhda Petrovna Fedotova. Su voz era débil, temblorosa, pero contenía una verdad antigua, inquebrantable. Soy la primera esposa de Nikolai Fedotov. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Antonina, aún en el suelo, empezó a arrastrarse hacia atrás, negando con la cabeza. No, tú estabas muerta. Tenías que estar muerta. Estoy viva, Tonia, respondió Nadezhda, mirándola con una mezcla de compasión y triunfo silencioso. Vivo en la aldea de Sosnovka, a donde tú me enviabas 5.000 rublos al mes para que guardara silencio. Durante 30 años, sacó de su bolso un documento amarillento. Emma me encontró, continuó, vino a verme hace una semana. No quería hablar. Me avergonzaba. Pero cuando supe lo que le hiciste a esa joven madre, ya no pude callar. Despegó el papel. Este es mi certificado de matrimonio con Nikolai.
nos casamos hace 40 años, cuando él aún era estudiante. ¿Y qué?, gritó un periodista, la gente se divorcia. Ese es el problema, dijo Emma, regresando al micrófono. Nadezhda Petrovna nunca firmó un divorcio. El salón estalló. Nikolai creía que estaba divorciado, explicó Emma, alzando la voz. 30 años atrás, Antonina le llevó documentos con la supuesta firma de Nadezhda, pero la firma era falsa. Antonina la falsificó, engañó al registro civil, engañó al marido. Emma miró a Antonina, ahora hecha un ovillo en el suelo, meciéndose como una niña perdida. Su matrimonio con Nikolai Fedotov no tiene validez legal. Antonina Vasilievna nunca fue su esposa, fuiste una concubina, una amante, y por ley no tienes derecho a un solo céntimo de su patrimonio. Todo lo que se adquirió esos años, casas, coches, cuentas, le pertenece a Nikolai y a su esposa legítima, Nadezhda. Antonina levantó los ojos. En ellos ya no había furia, solo un terror absoluto, desnudo, primitivo. Solo quedaba terror animal en los ojos de Antonina. Toda su vida, su estatus, su poder, todo se desvanecía ante ella como un espejismo roto. Ella era nadie. Y dado que la oficina y la dacha fueron compradas durante el matrimonio con Nadezhda, remató Emma, sus operaciones para transferirlas a empresas ficticias son nulas. Usted robó propiedades pertenecientes a la esposa legítima. Los policías que vigilaban la conferencia en caso de disturbios comenzaron a abrirse paso hacia el escenario. Pero esta vez, su objetivo no era Emma, Artur. Chilló Antonina, extendiendo las manos hacia su hijo. Haz algo. Somos una familia. Pero Artur ya estaba en la puerta, miró a su madre, ese monumento de mentiras derrumbándose, y en sus ojos no había amor ni piedad, solo miedo por su propia piel. Empujó la puerta y huyó. Emma permaneció en el escenario junto a Nadezhda Petrovna, sentía cómo temblaba la mano de la anciana. Gracias, hija, susurró Nadezhda. Gracias a usted, respondió Emma, usted nos dio el golpe final. Antonina, dándose cuenta por fin de que todo había terminado, de pronto saltó. De pie, empujó a un policía, agarró su bolso y, con sorprendente agilidad, corrió hacia la salida de emergencia. Lo quemaré todo. Gritaba mientras corría, no será de nadie. ¿Oyeron? De nadie, desapareció tras la puerta. Emma comprendió al instante, no era una amenaza vacía. Antonina no huía para esconderse, huía para destruirlo todo. La dacha, el niño, el dinero incrustado en las paredes. Su último bastión, al coche. Ordenó Emma, saltando del escenario. Va camino de la dacha. El trayecto hacia el poblado de Sosno Vibor se convirtió en una carrera contra la muerte. Emma exprimía el todoterreno de Nikolai, ignorando semáforos y límites de velocidad. A su lado, en el asiento del copiloto, iba el propio Nikolai Sergeyevich, que había escapado del hospital en cuanto vio la transmisión. Estaba pálido, respiraba con dificultad, pero en sus ojos ardía el mismo fuego que en los de Emma. Detrás de ellos, aullando con sirenas, venía un convoy de 3 coches patrulla y un minibús del grupo especial. Lo hará, jadeaba Nikolai, aferrándose a la manilla. Está loca, Emma. Prefiere quemarlo todo antes que entregarlo. Ahí está el niño. Llegaremos, repetía Emma, sin creerlo del todo. Cuando entraron en el barrio residencial, sobre los tejados de las mansiones ya se elevaba una columna de humo negro y espeso. No, gritó Emma, pisando el acelerador. Llegaron a las verjas de la dacha de los Fedotov. Los portones estaban bloqueados desde dentro por el jeep de Artur. Del interior salían densas nubes de humo. Aún no se veía llama abierta, lo que significaba que el fuego avanzaba en el interior. En el balcón del segundo piso, en aquella misma habitación desde donde antaño había mirado a Emma con desprecio, estaba Antonina. Parecía una bruja enloquecida. Cabello revuelto, rostro distorsionado, una garrafa de gasolina en la mano. A su lado, pegado a la pared, estaba Artur. En brazos sostenía un bulto envuelto en mantas. El bebé. Los policías tomaron posiciones. El coronel Gromov levantó un megáfono. Antonina Vasilievna, tronó su voz amplificada. Está usted rodeada. Su matrimonio es nulo. Sus derechos están revocados. No empeore su situación. Suelte al niño. Salga con las manos en alto. Largo de aquí.
Aulló Antonina, arrojando gasolina sobre la barandilla. Esta es mi casa. Mi dinero, 30 años construyéndolo, si yo no puedo vivir aquí, nadie vivirá aquí, quemaré estas paredes, y los millones escondidos en ellas. Encendió un encendedor, pero el viento apagó la llama. Nikolai salió del coche tambaleándose. Emma intentó sujetarlo, pero él la empujó con suavidad. Se acercó hasta la verja, justo bajo el balcón. Tonia. Gritó, basta, perdiste. Entrega al niño, no cargues con este pecado. ¿Pecado? Carcajeó Antonina, un sonido más escalofriante que las sirenas. Tú me hablas de pecado, tú, que comiste mi comida, usaste mis contactos, viviste a mi costa 30 años, y estabas casado con esa campesina, me usaste, Kolya, yo no lo sabía. Gritó él, tú falsificaste el divorcio, tú me engañaste, te hice lo que eres. Rugió ella, sin mí serías un abogado miserable de barrio, yo creé a Nikolai Fedotov, y yo lo destruiré. Se volvió hacia su hijo, Artur. Echa la gasolina, échalo en el pasillo, para que nadie pueda entrar, ordenó Antonina. Artur estaba entre la vida y la muerte. Apretaba al bebé contra el pecho, el pequeño lloraba desgarradoramente, ahogado por el humo y los gritos. Mamá, ahí está la policía. Sollozó Artur, nos van a encarcelar. Vamos a negociar, sí, cobarde. Ella le cruzó la cara con la mano libre, un golpe seco y humillante. No hay negociaciones, o somos reyes. O somos ceniza. Echa la gasolina. Artur retrocedió, temblando, miró hacia abajo, a su padre, a la policía, a Emma. En sus ojos brillaba un miedo primitivo. Comprendió que su madre había cruzado una línea de la que no se vuelve, estaba dispuesta a matarles a todos. Corrió hacia la barandilla del balcón. Papá. Gritó, tratando de imponerse al llanto del niño. Papá, bajaré. Lo contaré todo. Soy testigo, ella me obligó. Ella inventó el secuestro. Cállate, chilló Antonina, abalanzándose sobre él para apartarlo de la barandilla. Ella te envenenaba. Vociferó Artur, protegiéndose con el codo. ¿Me oyes, papá? Tu infarto no fue por estrés. Ella te echaba medicamentos en el té. Digoxina. Quería que murieras antes de que saliera a la luz lo del divorcio. Yo lo vi. Un gemido se propagó entre la multitud. Nikolai se llevó la mano al pecho. Así que su enfermedad, su debilidad, no era castigo del destino. Era un atentado. Su esposa, la mujer con la que había compartido cama 30 años, lo había estado matando poco a poco. Antonina se quedó petrificada. Entendió que su hijo acababa de firmarle una condena no por fraude, sino por intento de asesinato. No había retorno, perro ingrato. Susurró con veneno, yo te di la vida, y yo te, levantó la garrafa, dispuesta a rociar con gasolina a su propio hijo y al bebé que llevaba en brazos. Fuego. Ordenó Gromov a los francotiradores. No. Gritó Emma, precipitándose hacia la verja, no disparen. Hay gasolina, todo volará. Corrió hacia la reja. Antonina. Vociferó, la garganta ardida. Detente, no puedes quemar esta casa. Antonina se inmovilizó, la garrafa en alto, miró a su nuera, a la mujer que más odiaba en el mundo, con desprecio venenoso. ¿Y por qué no? Escupió, porque no es tu casa, respondió Emma, también gritando, ni la de Nikolai. ¿Qué tonterías dices? Murmuró Antonina, frunciendo el ceño. El humo del primer piso era ya más espeso, las llamas empezaban a lamer los marcos de las ventanas. Emma abrió la carpeta que había traído consigo y sacó el último documento, el que encontró en los archivos de Vector, en la carpeta varios, un papel cuyo sentido solo comprendió cuando cruzó fechas y nombres. Hace 10 años, comenzó Emma, hablando claro y rápido, Nikolai Sergeyevich compró este terreno, pero tenía miedo. Estaba llevando un caso contra una banda de extorsionadores, amenazaban con confiscarle los bienes. Quiso proteger esta propiedad para que nadie pudiera arrebatársela, ni fiscales, ni bandidos. Nikolai la miró, atónito, recordaba aquella época, recordaba haber ocultado activos, pero pensaba que lo había hecho a nombre de un pariente lejano, ya fallecido. Él registró el terreno y la casa en construcción en un fideicomiso ciego,
prosiguió Emma, y la condición del fideicomiso era que el beneficiario, el único propietario legítimo, sería la persona con un estatus específico. ¿Qué estatus? Aulló Antonina, sintiendo que el suelo se abría de nuevo bajo sus pies. Emma levantó el documento. El fideicomiso establece: la propiedad pasa a pleno dominio de la esposa legítima de Artur Nikolaevich Fedotov en el momento de contraer matrimonio. Un murmullo recorrió a los presentes. Nikolai quiso proteger el futuro de su hijo, continuó Emma. Creyó que Artur se casaría con una mujer digna, y que esta casa sería su fortaleza. Él no sabía que Artur me elegiría a mí, y no sabía que tú, Antonina, nunca fuiste su esposa, y por tanto no tenías derecho a tocar ni un rublo del dinero destinado a esta construcción. Antonina quedó de piedra. Artur dejó de sollozar. Artur y yo seguimos casados, dijo Emma, en voz firme. El divorcio no está formalizado. Yo soy la esposa legítima de Artur Nikolaevich Fedotov. Dio un paso adelante. Esta casa es mía, Antonina, por documentos, por ley, por derecho del fideicomiso. Estás en mi balcón, has incendiado mi salón y amenazas con destruir mi herencia. Los ojos de Antonina estaban llenos de locura. Su mundo entero, cada ladrillo que creía propio, pertenecía a la mujer a quien siempre llamó parásita y pordiosera. Emma era la dueña, ella, Antonina, una intrusa en un castillo ajeno, tuya. Susurró la mujer. La garrafa se deslizó de sus dedos, y cayó. Todo tuyo, todo, replicó Emma con dureza. Cada tabla, cada cucharilla, cada billete que emparedaste en estas paredes, todo es propiedad de Emma Fedotova. Fue jaque mate. La partida de ajedrez que Antonina había jugado toda su vida terminó en una derrota absoluta. No solo perdió, descubrió que había construido un palacio para su enemiga. En ese instante, las llamas del primer piso hicieron estallar uno de los ventanales. Un rugido de fuego se lanzó hacia afuera, envolviendo la madera de la veranda. ¡Asalto! Bramó Gromov, bomberos, agua. El grupo especial saltó por encima de la valla. Los camiones de bomberos abrieron sus lanzas. Una corriente poderosa golpeó el balcón, derribando a Antonina. Cayó sobre un charco de gasolina, pero no había fuego allí. El agua lo había barrido todo. Artur aprovechó el instante. Corrió hacia la escalera de rescate que los bomberos acababan de apoyar en el muro. Apretaba al bebé contra su pecho, usándolo casi como un escudo. Bajo. Gritaba. No disparen. Emma miró su casa, su propiedad legal, ardiendo, pero le daba igual que ardiera. Lo importante era que el incendio purificaba por fin la podredumbre que había envenenado a esa familia durante décadas. La policía redujo a Antonina allí mismo, sobre el suelo empapado del balcón. No se resistió. Yacía boca abajo en el agua. Riendo, una risa baja, quebrada, terrorífica, la risa de quien ha perdido la cordura ante la magnitud de su propio derrumbe. Nikolai se acercó a Emma y posó una mano pesada en su hombro. ¿Lo sabías?, preguntó con un hilo de voz. ¿Sabías lo del fideicomiso? No, admitió ella. Lo encontré esta mañana. Usted es un genio, Nikolai Sergeyevich. Sin saberlo, me entregó la espada con la que decapité al dragón. Yo pensé que protegía a Artur. Sonrió él con amargura, y al final te estaba armando a ti. Los bomberos seguían controlando el fuego. La casa quedó dañada, pero en pie. En sus muros había millones ocultos. Los millones de Emma. Ella observó cómo sacaban a Antonina esposada, empapada, cubierta de hollín, reducida a una caricatura miserable de la mujer que había gobernado la familia con puño de hierro. Luego vio cómo empujaban a Artur hacia el furgón policial, arrebatándole al niño. El médico examinaba al bebé. Estaba asustado, pero ileso. Emma inspiró hondo. El aire olía a humo. Para ella, era el olor de la libertad. La batalla había terminado. Solo quedaba limpiar el campo. Cuando los bomberos terminaron de remojar el balcón humeante, el grupo especial ya estaba sacando a Antonina de la casa. No caminaba, la arrastraban. La dama altiva que había tenido a todos bajo su yugo era ahora una anciana patética. Ennegrecida por la ceniza, empapada hasta los huesos, pataleaba, escupía, gritaba maldiciones, pero nadie la escuchaba ya. Su poder había ardido junto a su matrimonio falso. Después sacaron a Artur.
Él también llevaba esposas, no se resistía, solo lloraba, con la cara manchada de barro, balbuceando algo sobre un abogado. ¿Un abogado? Se burló el coronel Gromov, pasando a su lado. Tu padre es el mejor abogado de la ciudad, pero algo me dice que pedirá recusación. A la ambulancia llegó corriendo Katia Smirnova. La habían trasladado del sanatorio tras su liberación. Tomó al bebé de manos del médico, lo abrazó y cayó de rodillas, sollozando. Su pesadilla había terminado. Para Emma, en cambio, todo apenas comenzaba. El juicio fue breve, pero ejemplar. Toda la ciudad siguió, fascinada, el derrumbe de la imperio de mentiras de los Fedotov. La sala estaba llena en cada audiencia. Nikolai Sergeyevich declaraba como testigo principal de la acusación. Se le veía envejecido, pero había recuperado la fuerza hierática que lo había convertido en leyenda. Hablaba con precisión quirúrgica, sin temblar. Falsificación de documentos de divorcio, desvío de fondos mediante empresas fantasma, retención ilegal de una persona, intento de asesinato mediante envenenamiento. Antonina escuchaba desde la jaula de los acusados, encorvada, taladrando a su marido con una mirada envenenada. Guardaba silencio, no tenía ya nada que decir. Las pruebas reunidas por Emma eran aplastantes, las paredes de la casa ocultaban secretos. Al registrar la vivienda, se hallaron millones de dólares en efectivo en compartimentos ocultos. Según la ley del fideicomiso, todo ese dinero correspondía a Emma. La sentencia cayó como un martillazo. Antonina Fedotova, 12 años de prisión. Colonia de régimen general, por fraude en especial cuantía, secuestro e intento de homicidio, con confiscación total de bienes personales. Artur Fedotov, 3 años de condena condicional, con 5 años de libertad vigilada. Eludió la cárcel porque colaboró con la investigación. Pero quedó obligado a pagar una abultada indemnización a Katia Smirnova. Mientras el juez leía el veredicto, Emma permanecía junto a la ventana, los brazos cruzados, miraba a quienes la habían torturado, y no sentía nada, ni compasión, ni júbilo, solo una satisfacción fría, exacta, como la de un balance anual impecablemente cerrado. Débito y crédito coincidían, las deudas estaban pagadas. Tras la lectura de la sentencia, el convoy se llevó a Antonina, caminaba erguida, en silencio. Sin dedicar a su hijo ni una última mirada, Emma se acercó a la mesa donde estaba sentado Artur. Era un hombre libre. Pero parecía peor que un preso, el traje arrugado, las manos temblorosas. La mirada vacía, no le quedaba nada, ni dinero, ni vivienda, ni la madre que siempre había resuelto sus problemas. Emma dejó una carpeta delante de él, firma, ordenó. ¿Qué es? Susurró él, un divorcio y una renuncia total a cualquier reclamación sobre los bienes. Hoy sales de esta sala desnudo, Artur, tal y como siempre fuiste sin el dinero de tu padre. Él tomó el bolígrafo. Los dedos le temblaban tanto que apenas lograba trazar las letras. Emma, balbuceó, sin atreverse a mirarla, quizás. Quizás podría quedarme un tiempo en la casa de campo, en el pabellón. Hasta que encuentre trabajo. Emma soltó una carcajada seca. En esa casa ahora viven Katia y su hijo. Se la regalé, ellos la necesitan, y yo, para mí sería demasiado pequeña. Artur firmó. Emma arrancó los papeles de debajo de su mano, se dio media vuelta y caminó hacia la salida. El taconeo firme sobre el parquet sonaba como un metrónomo marcando el inicio de una vida nueva. Afuera brillaba un sol frío y cortante. El otoño se iba, el aire olía a nieve. En las escaleras del tribunal esperaba un sedán plateado, nuevo, impecable, la primera compra de Emma con dinero legal. Allí estaba Nikolai Sergeyevich y Nadezhda Petrovna. Ella lo sujetaba del brazo. Parecían una pareja que había vivido junta toda la vida, separada solo por una larga y dolorosa misión. ¿Todo terminó, hija? Preguntó Nikolai, sonriendo con los ojos. Todo terminó, asintió Emma. Felicidades, es usted un hombre libre. Nikolai inhaló profundamente. Nos vamos mañana a Sosnovka. Quiero silencio, quiero pescar. Quiero olvidar esta ciudad y toda su suciedad. ¿Y la firma? Preguntó Emma. El edificio volvió a sus manos. Los clientes esperan.
¿Quién llevará los casos? Nikolai rebuscó en el bolsillo de su viejo abrigo, sacó un llavero pesado, con una figura de Temis. Soy demasiado viejo para la guerra, Emma, y la abogacía es una guerra. Yo vi cómo luchaste. No tienes formación jurídica, pero tienes algo que a la mitad de los abogados de esta ciudad les falta. Tienes colmillos. Y tienes conciencia. Depositó las llaves en su mano y cerró los dedos de ella entre los suyos, cálidos y ásperos. He puesto la firma a tu nombre, poder general, derecho de firma, documentos constitutivos. Todo está hecho. Contrata abogados, dirige, construye tu imperio. No solo me salvaste, Emma, aquel día, en el barro, yo no fui a ver a un cliente, encontré al heredero que siempre quise. Arthur es mi sangre. Pero tú eres mi espíritu. Emma miró las llaves, el metal helado le pesaba en la mano. Fedotov y socios. Ahora era suyo, la firma legal más poderosa de la región. Ella ya no era una esposa abandonada, era empresaria, millonaria. Dueña absoluta de su destino. Gracias. Papá, lo llamó por primera vez. Nikolai la abrazó fuerte, como un padre verdadero. Nadezhda Petrovna la besó en la sien. Sé feliz, hija. Y no endurezcas tu corazón, susurró. Subieron al taxi y se marcharon. Emma quedó sola, poderosa, fuerte, libre. Se acercó a su coche y abrió la puerta. En ese instante, Arthur salió del tribunal. Estaba en el umbral, mirando alrededor como un cachorro perdido. Ni siquiera tenía abrigo, lo había dejado en el guardarropa y había extraviado el ticket. Tiritaba. Al verla, se animó, bajó las escaleras corriendo y se acercó al coche. Emma. Gritó, golpeando la ventanilla que ella ya había subido. Emma, espera, no tengo dinero ni para el autobús, llévame al centro, por favor, no somos desconocidos. Emma lo observó tras el cristal tintado, veía al mismo hombre que un día la empujó al barro, que la dejó temblando en el frío, que le arrebató todo, solo que ahora él estaba al otro lado del cristal, en el barro. Ella encendió el motor, el coche ronroneó suavemente, engranó la primera. Arthur corrió junto a la ventanilla, aferrándose a la manija. Emma, dame aunque sea 100 rublos. Emma pisó el acelerador. El coche avanzó con suavidad, aunque con una potencia contenida, dejando a Arthur atrás. En el retrovisor veía cómo él se quedaba de pie en medio de la calzada, pequeño. Miserable, solo. Comenzaba a lloviznar, y la lluvia parecía borrar las últimas huellas de su presencia en la vida de Emma. Ella encendió la música. Ante ella se abría la carretera que conducía a su despacho, a su nueva vida. No sonreía, simplemente sabía que nadie, nunca más, se atrevería a echarla al frío. Así concluye esta historia tan difícil, mis queridos oyentes, cuánto tuvo que soportar nuestra Emma, desde la traición y la humillación en aquel lodazal hasta el triunfo y la libertad absoluta. Y saben, mientras estoy aquí, contándoles esto, pienso, la vida es una cosa sorprendente, golpea fuerte. Pero a veces también nos permite devolver el golpe. Emma no se quebró, pudo haberse marchado, pudo rendirse, pudo esconderse y llorar en silencio, pero eligió luchar, y lo hizo no solo por dinero, sino por justicia. ¿Creen que actuó bien con Arthur al final? ¿Fue cruel? Quizá, pero él no tuvo clemencia cuando la dejó bajo la lluvia, no tuvo clemencia cuando empujó a su propia madre en la escena pública, no tuvo clemencia con aquella pobre muchacha. Katia, ¿merece alguien así misericordia? Como dice el proverbio, uno cosecha exactamente lo que siembra. Escríbanme en los comentarios, por favor, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes habrían perdonado? ¿O también habrían seguido de largo? Y otro detalle, Nikolai Sergeyevich. Hombre sabio aunque marcado por errores, vio en Emma aquello que jamás logró ver en su propio hijo, carácter, porque la sangre no siempre define el alma, a veces los más cercanos se convierten en enemigos, y los desconocidos, en salvadores. Si esta historia les ha gustado, si los hizo sufrir, indignarse o celebrar junto a sus protagonistas, por favor denle me gusta al video. Ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca y pueda traerles nuevos relatos. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Tenemos muchas más historias de vida capaces de atrapar desde la primera frase, y no olviden comentar si desean saber qué ocurrirá después. ¿Podrá Emma dirigir su nuevo imperio jurídico? ¿La cambiará el poder?
cómo cambió a Antonina, les deseo lo mejor. Al final del video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Toquen esa ventana, allí encontrarán nuestra